Durante más de 350 años, la Santa Inquisición sometió a juicio a brujas, a herejes y a todo aquel que se oponía a la doctrina moral impuesta por la Iglesia. Los inquisidores sometían a sus víctimas a terribles y horrendas torturas. Desde este edificio de la Santa Inquisición en la calle Jara Carrillo eran conducidos los acusados hasta el cadalso, donde tenían dos opciones: proclamar su adhesión a la fe católica o prepararse para morir en la hoguera. Durante su visita a Murcia en 1488, la reina Isabel la Católica mostró su deseo de implantar la Inquisición en las tierras murcianas. Los primeros regidores de la Inquisición en Murcia serían Pedro Sánchez de Calancha, licenciado en Decretos, y el bachiller Francisco González del Fresno. La Santa Inquisición llega a Murcia de la mano de los Reyes Católicos tras la liberación de Granada, e inmediatamente pues, se constituye en una temible institución murciana que además durante los próximos siglos, los siglos siguientes, tendría como foco de actuación y como símbolo principal sus instalaciones que estaban ubicadas frente al Puente Viejo de Murcia. Es decir, en Murcia se veía la catedral, se veía el Alcázar, inmediatamente se veía la cárcel, la terrible y temible cárcel de la Inquisición. El tribunal se asentó en un antiguo alcázar construido en época de Enrique III y reedificado en 1748. El edificio, sede actual del Colegio de Arquitectos, fue durante siglos testigo de los juicios por herejía y por actos en contra de la moral de la Iglesia. Autos de fe que en los primeros siglos costaron la vida a centenares de personas y que quizás es uno de los detalles más olvidados de la historia de Murcia, porque es un auténtico genocidio. Es cierto que con el devenir de los siglos pues, se fue disminuyendo el número, pero no es menos cierto que sobre todo en el siglo XVI pues, cientos de murcianos fueron quemados. Los condenados por la Santa Inquisición debían procesionar vestidos con el San Benito y la coroza, un gorro de cartón en forma de cono. Los atuendos simbolizaban la infamia para los acusados y servían de escarnio ante la sociedad. Entre las ejecuciones más célebres de la Inquisición en Murcia figuran los ajusticiamientos del 12 de febrero de 1559, cuando una treintena de murcianos pereció entre llamas, y las del 15 de marzo de 1562, con otros 23 herejes quemados en la hoguera. Durante la presencia de la Santa Inquisición en la región de Murcia se levantaron cadalsos en plazas como Cardenal Belluga, Santo Domingo, San Bartolomé y Santa Catalina, donde nos encontramos justamente ahora. En apenas 11 años, en el periodo que comprende desde 1557 a 1568, aquí acabaron con la vida de 154 personas. Durante los actos públicos de escarnio, los infieles eran entregados a las autoridades civiles, quienes se encargaban de su ejecución pública. Los bienes y rentas de los infieles eran confiscados por la Iglesia. Con los que quemaban en las plazas públicas, los que quemaban en sitios donde pudieran servir como escarmiento a quienes los estaban viendo. Y no solo eran penas de hoguera, había otra serie de penas, pero estas eran quizás las que más llamaban la atención. Y sobre todo, pues en la plaza pública. ¿Cuál era la plaza pública de la ciudad de Murcia en esos siglos? Pues era la plaza de Santa Catalina. En esta plaza, que además donde se celebraban también los juicios, se realizaban la aplicación de las sentencias, que desde luego eran temibles. Tras el escarnio público al que eran sometidos, los condenados eran entregados a las autoridades civiles y quemados en la hoguera.
justo en esta zona que tenemos a las espaldas, antiguamente conocido como el Arenal. Ese era un final terrible. No obstante, esos acusados padecían terribles torturas con el objetivo de sacarles una confesión de culpabilidad. Entre las prácticas de la Inquisición destacan las crueles torturas aplicadas a los presos con el fin de conseguir una rápida confesión y que fueron el origen de la conocida como leyenda negra española. Realmente no era fácil que una persona confesara que era brujo, que era pitonisa o que había hecho un pacto con el demonio. De manera que a estos señores, a estos detenidos, había que, entre comillas, ayudarlos. ¿Y cómo se les ayudaba? Pues con la tortura. La introducción de un embudo en la boca, por el cual que derramaban litros y litros de agua, de la aplicación de hierros candentes, y toda suerte de castigos corporales. Por eso no es de extrañar que tanta gente fuera condenada, porque ante aquellos sufrimientos pues lo más normal era confesar lo que fuera, y lo que fuera en el 90 y tanto % de los casos era falso. Para garantizar la confesión se utilizaban aparatos de tortura como el toro de Falaris, donde los presos eran introducidos para quemarlos vivos, o el potro de tortura, que rompía brazos y piernas de la víctima entre gritos de dolor. En muchos casos, la visión de los instrumentos de tortura bastaba para conseguir la confesión del acusado. La Santa Inquisición se ubicó aquí en la región de Murcia en diversos enclaves. Uno de ellos fue justamente en este lugar en el que nos encontramos ahora, la Plaza de las Callitas, en Alcantarilla. Este edificio que tenemos a mis espaldas fue durante más de 400 años el tribunal comarcal por el que pasaron brujos, herejes, judíos, todo tipo de personas que en aquella época, en aquel momento, se supone titubeaban con la brujería. Esa ventana que veis allí fue una de las mazmorras en las que durante todo ese periodo esa gente padeció y sufrió lo que no está escrito. Por las mazmorras de la Casa del Santo Oficio de Alcantarilla, conocida hoy como Casa Callitas, pasaron herejes, judíos, brujas, prostitutas y cualquiera que fuera sospechoso de actuar contra la Iglesia. La presencia de la Inquisición durante siglos en Alcantarilla le valió el sobrenombre del Pueblo de las Brujas. Por supuesto, uno de los objetivos era perseguir a los judeoconversos, era perseguir a aquellos que habían confesado su cristianismo, se habían convertido en católicos, pero que sin embargo a escondidas seguían profesando las leyes de Moisés. En 1722 fueron quemados, acusados de favorecer el judaísmo, los portugueses Meló y Mari Chaves. De esta última se conserva en el Museo de Bellas Artes de Murcia la puerta de la que fuera su vivienda en la ciudad de Murcia. Lo único, mejor dicho, que sabemos de la puerta de la pitonisa Mari Chaves es que en el siglo XIX, en el año 1868, esta puerta se expuso en una gran muestra que se llamó la Exposición de las Bellas Artes y Retrospectiva de las Artes Murcianas. En la puerta de la bruja Mari Chaves se ven representados el mundo onírico y esotérico a través de figuras de bestias fantásticas, cuernos y vísceras. Destacan también unos misteriosos símbolos que hasta la fecha no han podido ser descifrados. En las efemérides de Murcia, en 1720, aparece la figura, en el archivo municipal de nuestra ciudad, la figura de Mari Chaves y Melo, dos portugueses que vivían en Murcia, judaizantes, y que fueron castigados como tales. Tiene una base real la leyenda de Mari Chaves, porque realmente existió, se llamaba María Gómez, y la Inquisición dio cuenta de ella en ese año.
y además la condenó junto a otros dos murcianos. Los historiadores no se ponen de acuerdo si alguno de ellos era su marido, o si eran hermanos, pero lo cierto es que existe un expediente en el cual se le acusó pues, de ser una pitonisa, de intentar embaucar a algunos créligos con malas artes, de practicar la nigromancia, en fin, los cargos típicos que en la época se les solían atribuir a las mujeres que irrevisiblemente acababan en la hoguera. Es una puerta anterior a la bruja y a Melo, vamos a decirle a Mari Chávez bruja. Puede ser que estuviera en su casa, indudablemente, pero puede ser que no. Lo que está claro es que hay efectivamente una horquilla temporal demasiado amplia para que la puerta y la bruja, una bruja del siglo XVIII, se relacionen. ¿Qué relación podría haber? Pues la única relación es una relación circunstancial. O bien estuvo en casa de Mari Chávez, o bien en el siglo XIX, que tanto erudito había, al ver esta puerta con esa simbología tan interesante, pues es posible que alguien dijera, esta puerta a lo mejor perteneció a la bruja Mari Chávez. A pesar de los numerosos procesos que realizó el Tribunal de la Inquisición en el Reino de Murcia, los autos de fe y las ejecuciones públicas fueron decayendo durante el siglo XVIII. La llegada de las corrientes liberales a España provocó que en 1834 la regente María Cristina suprimiera definitivamente la Inquisición en España. Hombre, la leyenda negra se crea contra la Santa Inquisición, pero sí hay que destacar que no murieron tantos como algunos autores mantienen y que la carnicería no fue tan brutal. Pero bueno, bastaba con que una persona muera injustamente para que sea criticable, pero eso sí, otras naciones utilizaron y fomentaron la leyenda negra de que la Inquisición pues realmente había cometido tropelías, que sin duda las cometió, pero quizás habría que determinar y habría que estudiar caso por caso. No obstante, lo que es una evidencia son los miles y miles y miles de procesos que son terribles, que hoy nos causan la sonrisa, pero que en la época le costaban la vida a muchísimas personas, simplemente por la denuncia anónima de un vecino al cual le había caído